Mónica Lucía Vivas Albán, comunicadora social, promotora de lectura. Y yo soy Constanza Quirós, licenciada en Español y Literatura y promotora de lectura. Ambas tenemos el programa Lecturas en la Almohada. La almohada es un espacio íntimo de conversación, por eso queremos hacer una alegoría y una invitación al público payanés a que se encuentre en este espacio donde nos acercamos a la literatura de todos los continentes, diferentes temas, con el ánimo de que la lectura, la oralidad, la reflexión, siempre esté en nuestra cotidianidad, recordándonos esa historia humana que llevamos y que afortunadamente gracias a las palabras nos permite hacerla cada vez más solvente y cada vez entendernos y de la misma forma pues intentar transformar el mundo. Así es, buscamos justamente sensibilizar por medio del lenguaje a través del desarrollo de diferentes repertorios de lectura. Hemos desarrollado temas como el agua, el erotismo, poemas urbanos, por ejemplo, poemas bizarros. Tenemos pendiente de seguir trabajando con los elementos. La tierra. Los esperamos el último miércoles de mes en Pueblito Patojo con el tema de la tierra, que es el siguiente. Y luego se repite en el Café Madera de la ciudad de Popayán. Como licenciada que soy y tengo un trabajo con bibliotecas escolares, nos hemos dado cuenta de la crisis que está atravesando la educación. Entonces se hace como necesario un llamado a que resignifiquemos la educación y las formas como estamos compartiendo el conocimiento, ¿no? Los procesos de aprendizaje con las comunidades, especialmente con las comunidades rurales y con los más afectados que, por ejemplo, ahora no tienen acceso al internet. Entonces sí es como que urgente que nosotros como pedagogas, como promotoras, nos pensemos estos procesos y busquemos otras formas de sensibilizar a la comunidad. Y la presencia siempre del arte. Más allá de todo lo que nos ha enriquecido los nuevos aprendizajes tecnológicos, tener en cuenta que el arte siempre es humanizante, siempre es una pregunta, siempre es una luz, siempre es revelador. Entonces, en todos los tiempos y en esta nueva normalidad, y como ha sido siempre desde los dibujos en las cuevas rupestres, el arte es ese acercamiento a la belleza, a la realidad y a la expresión de cada universo que somos nosotros. Sí, y en esa lógica se hace cada vez más necesario sensibilizar a la comunidad por medio de la lectura, la literatura, el arte, en fin. Bueno, pues continuando con lo que estábamos hablando, yo pienso que quizá pensar ahorita en la profesionalización y en esta formalización quizá no sea una prioridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente estamos despertando hacia otras formas de acercarnos al conocimiento, hacia formas un poco más ancestrales, quizá hablando por ejemplo de la cocina, donde la memoria en este momento tiene un papel fundamental porque nos viene a recordar que antes se aprendía de otra manera. Sí, entonces a través de la intuición, la percepción, la observación, y claro, la academia siempre va a ser ese soporte, va a ser ese registro, va a ser esa inspiración, va a ser ese rigor que en nuestra vida presente pues nos aporta mucho, pero no nos alcanza a cubrir todo por las circunstancias y por las prioridades en las que ahora estamos. No olvidar de todas maneras el arte y todos esos saberes como motores y como constructores de vida. De vida y de pensamiento crítico, ¿no? Tan necesario en este momento. Y para ayudar a discernir tanta información que llega. Así es. Bueno, pues ya para terminar, queremos darle un agradecimiento a Rojo Azabache por extendernos la invitación al programa Oigan al Otro, que nos parece una oportunidad muy chévere para que podamos compartir las experiencias y los procesos que se están desarrollando en la ciudad de Popayán, pues desde el arte y sus diferentes manifestaciones. Y un poema de Luis Carlos López para cerrar. Ante todo, mi libro, este librejo, destila amargo dejo, y es cual lo complejo del vivir interior, mezcla de un mal olor y aroma en flor. Muchas gracias.
Chao. Los esperamos en Lecturas en la Almohada. Así es.